Les damos la bienvenida a todos. Gracias por su tiempo. Sé que las agendas del liderazgo, de los pastores, de personas que están en el ministerio son agendas bien ocupadas. Pero gracias por tener este espacio en su calendario y estar en este Virtual Cluster Institute. Bueno, hermanos, les paso con el pastor Marco García y esperamos que podamos tener un buen tiempo. Recuerden que las preguntas las pueden anotar y al final vamos a estarlas contestando. También quiero reconocer en medio nuestro a Pastor Jeremy, que aunque ya estuvo compartiendo con nosotros previamente la oración, pero quiero reconocerle como parte de nuestra facultad. Él es instructor, ¿verdad? Del certificado en estudios bíblicos y teológicos. Y creo que vi por ahí a Pastor Israel, no lo veo, es que somos muchos. Ok, Pastor Israel, ya te vi, es que estabas en la segunda página vi que entré, pero no te veía, quiero también reconocer a Pastor Israel y veo también algunos de los alumnos ya certificados, que bueno, que están con nosotros. Bueno, no tomo más tiempo de la enseñanza. Pastor Marcos, bienvenido. Gracias, Ramón Rivera, por esta oportunidad. Bendiciones a todos y a todas los que están conectados, pastores y pastoras muy queridos, algunos que vi recientemente como Omar, estuvimos compartiendo en su aniversario, y el pastor como Neyel, que hacía tanto tiempo que no coincidíamos. Así que qué bueno verles y poderles saludar. Y veo también algunos hermanos, hermanas de mi iglesia que están conectados, así que me alegra mucho poderles saludar. Y voy a iniciar compartiendo pantalla. Este tema que voy a estar compartiéndoles me apasiona mucho. He estado reflexionando mucho acerca de él y es el tema del reino de los cielos y como mensaje principal de nuestro Señor Jesús. He compartido algunas cosas en otros foros de concilio, de iglesia, pero aquí estoy también tratando voy a repasar algunas cosas, pero sí vamos entonces a ir adicionando más sobre este tema. Eh, pero básicamente considerando y agradeciendo esta iniciativa de la Escuela Teológica de la Universidad de Anderson, y la certificación en español, que provee estos espacios, especialmente con la intención de atender la necesidad de discipulado y de alcance e evangelización que como iglesia tenemos, ¿no? Considero que este tema es sumamente importante porque pienso que es la vértebra principal para todo programa de discipulado, ¿ok? Hablar de discipulado y no atender profundamente el mensaje de Jesús y su persona, pues quizás no estemos dando un gran fundamento o un buen fundamento en el proceso de discipulado. El reino de los cielos era el mensaje de Jesús y como siempre digo, aunque Jesús es el centro de salvación, de la salvación nuestra, el centro de su mensaje era el reino de los cielos. Y es lo que entonces nos vamos a asomar en esta noche a considerar. Y quiero que miremos dos textos que son paralelos. Marcos 1, 14, 15. eh, eh, y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que acá se ha acercado. En ambos textos, tanto en Marcos como en Mateo, se puntualiza ese acercamiento del reino de Dios. Y cuando entonces empezamos a mirar el objetivo ministerial de Jesús, no lo podemos desvincular de este mensaje del reino de los cielos.
Jesús vivió para encarnar el reino de los cielos. Ese fue su ministerio, esa fue la fuerza, ese fue el objetivo al que dedicó toda su fuerza, toda su entrega, toda su pasión, proclamar y encarnar el reino de los cielos. Y ese anunciar el reino de los cielos lo vemos como un anuncio de cercanía a las personas. Y considerando el texto que hemos leído, es un texto que, si se dieron cuenta, pues enlaza con los relatos que ha venido tratando los escritores. Y ambos vinieron hablando del ministerio de Juan el Bautista. Y usted sabe que pues Juan predicaba y predicaba en el desierto, así que la gente iba a congregarse al desierto y lo buscaban en el desierto. Jesús, cuando una vez Juan es encarcelado, como que entonces tiene el llamado, la clave para él iniciar ministerio, entonces nos damos cuenta que es un ministerio de cercanía a las personas, porque contrario a Juan, que está en el desierto y la gente iba hacia él, Jesús va a Galilea, va entre las personas. Jesús se acerca a la gente. Y ya de golpe esto empieza a darnos, si miramos y lo reflexionamos, este mensaje en el contexto del discipulado, el discipulado entonces es acercamiento, es cercanía, y es hacer presencia, es ministrar presencia de Dios, que la gente experimente Dios bien cerca. De hecho, el concepto reino de los cielos es una frase que se utiliza y la utilizaban especialmente de las tradiciones judías para no decir el nombre de Dios. Ellos eran muy celosos con el nombre de Dios. Y como ustedes saben, pues Yahvé lo sustituían por Adonai en el griego, pues entonces por Kyrios, ¿no? Y de esa manera evitaban pronunciar, pero también estas frases, reino de los cielos, reino de Dios, eran frases que aludían a la presencia de Dios mismo, pero de una manera no pronunciando el nombre. Así que cuando estamos hablando de anunciar el reino de los cielos, ya estamos hablando de una cercanía de Dios hacia el ser humano. Por eso el Emanuel, Dios con nosotros. Y es lo que entonces Jesús comienza a experimentar. Jesús empieza a llegar a la gente, a las personas. Jesús tenía un ministerio de gente. O sea, a veces nos diluimos pensando en ministerio, en actividades, en lugares, en objetivos, planificación de muchas cosas que podemos hacer, y perdemos de vista que el centro del ministerio es la gente, el centro del discipulado es la gente. El ministerio se trata de gente, y eso Jesús lo enmarcó. Entonces, fíjese que tenemos que también puntualizar qué tipo de gente, ¿ok? Así que esto para mí es bien significativo, porque para Jesús, él priorizó con los que eran las personas que eran marginadas, las personas despreciadas. Samuel, nos vamos a las 6:30, ¿no? Alguien ¿Y preguntó que lo pongo en la coquita? Vamos a ir todos a la capacitación esa de... hermano, recuerden apagar su micrófono si lo tienen encendido, porque si no los escucho todo y yo me pierdo. Y un pastor perdido no es buena cosa, hermano. Así que recuerde tener su micrófono apagado, por favor, para no distraernos cuando le ofrezcan café o cosas así. ¿Ok? Anunciamos entonces el reino de los cielos, esa cercanía a las personas, pero ¿qué tipo de personas? La gente que nadie quería, la gente que nadie se acercaba. Y usted ha mirado la lista en los evangelios, ¿no? Publicanos, pecadores, los pobres, las prostitutas, la gente que literalmente, o sea, en el tiempo bíblico, estas personas no tenían cabida. Ni siquiera en acercamiento al templo, ¿ok? Eran considerados personas que no valía la pena enseñarles nada. Entonces Jesús se acerca a ellos, ¿ok? Rompiendo ese esquema, lo que nos da a entender cuán grande
es el amor de Dios hacia el ser humano. Porque no escoge los posicionados, no escoge los ricos, los influyentes, escoge lo que todo el mundo desprecia. Y si recibe a esas personas, imagínense entonces cuánto amor tiene por toda la humanidad. ¿Ok? Así que prioriza sobre de ellos, claro, también, y eso lo vamos a ver más adelante, porque está obrando en favor de aquellos que sufren, que están en desventaja y que por lo tanto están siendo despreciados y marginados. De hecho, cuando usted mira en el tiempo bíblico y lo mira de manera porcentual, básicamente del 97 al 98% de las personas eran pobres. Quiere decir que era una sociedad que estaba totalmente marginada, la mayoría de ellos, por su condición económica, ¿no? Y Jesús entonces viene a hablar de un evangelio y a presentar un evangelio que es accesible para todos y que no hace diferencia en clase social, ni clase económica, ni en raza, ¿no? Y por eso entonces vemos esa cercanía de Jesús a las personas, y no priorizar, y priorizar sobre los despreciados, los marginados. Y lo vemos entonces puntualizando la salvación de Dios, que es el tema que retumba desde el Génesis al Apocalipsis, ¿no? Un Dios que se acerca, un Dios de salvación. Yo le comentaba hace poco a algunos hermanos que aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén por causa de sus pecados, fueron los primeros migrantes, salieron del Edén, afuera del Edén, Dios los acompaña y los acompaña con una agenda de salvación, con una agenda de transformación, de bendición, porque la salvación en las definiciones que podemos encontrar acerca de la salvación, y me gusta mucho, es preservación. Así que Dios nos preserva en Cristo Jesús y el reino de los cielos es un mensaje de preservación. ¿Okay? Así que vemos entonces, pareciera que estamos hablando de conceptos que todos conocemos y estamos familiarizados, pero yo les estoy dando una aplicación un tanto distinta. La aplicación va dirigida a cercanía, a conexión, a relación, a invadir la vida humana en sociedad, para desde ahí ver la preservación y salvación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el reino de los cielos como el centro del mensaje de Jesús es muy interesante, porque al Jesús hablar del reino de los cielos, no habló de sí mismo. Y aunque nosotros encontramos palabras y frases que vienen de él y hacen alusión a su persona, pero si usted recoge la cantidad de textos bíblicos y expresiones de ese tipo, usted va a ver que esa no era la intención principal de Jesús. Siendo él el centro de la salvación, el mensaje de él no era su persona. ¿Ok? Interesante, muy interesante, porque cuando vemos, nos da un modelaje extraordinario al ministerio, ¿no? Cuando la imagen es tan importante y anunciamos más los nombres de las personas, que yo recuerdo, yo llevo muchos años en el Evangelio, yo recuerdo cuando se anunciaban campañas de evangelización y de salvación y solo se decía Cristo te ama, o Cristo sana, o Cristo salva, pero hoy en día se presenta todo el perfil, ¿no? Y el pedigrí de las personas, y quizás Jesús ni se menciona, ¿no? Pero Jesús nos está enseñando, nosotros no somos el centro del ministerio, es el reino de los cielos. Qué humilde, qué enseñanza poderosa. No habló tanto de sí mismo. No habló simplemente tampoco de Dios. Usted no va a encontrar tratados teológicos de parte de Jesús en sus predicaciones. Contrario al apóstol Pablo, que hace toda una exposición teológica de la cristología, de la teología de la cruz, podemos sacar tanta información, ¿no? Pero Jesús no se dio a esa tarea
de definir las características o cualidades o perfecciones de Dios, no se da la tarea de hablar de la Trinidad. Él simplemente no hizo ese tratado, él simplemente habló y modeló el reino de los cielos como experiencia de vida. Y de esa manera era que entonces se daba a conocer a sí mismo y da a conocer a Dios. Por eso cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo estoy con ustedes, porque él está viviendo entre ellos, ¿no? Así que le está modelando, está hablando del reino, modelando cómo se vive el reino, y desde esa perspectiva, entonces Jesús realmente da a conocer a Dios, lo cual me parece interesantísimo porque hoy podemos hacer mucha posición de conocimiento de lo que entendemos de Dios y enseñamos ese conocimiento de cómo se debe entender a Dios, pero el mensaje del reino de los cielos, más que data o información o conocimiento, es experiencia, es vida, es práctica. Práctica que todo el mundo la necesita conocer y vivir y experimentar, y se hace accesible. ¿Ok? Esa cercanía del reino de los cielos lo que nos está presentando es un Dios disponible y accesible con el que nos podemos conectar y podemos vivir una práctica de relación de reino de los cielos con Él, con nosotros mismos y con los que nos rodean. Sumamente importante porque, por ejemplo, usted agarra un niño y quizá usted no le puede explicar o puede intentarlo, explicarle la teología de la Trinidad, y a veces nosotros como adultos se nos complica hasta entenderlo, procesarlo y explicarlo. Imagínense un niño. Ahora, usted puede vivir la experiencia del reino de los cielos, que es gozo, que es paz, que es justicia, que es amor en el Señor. Y eso, aunque el niño no lo pueda conceptualizar, ni expresar, ni definir, sí lo puede vivir. El niño sabe captar cuando es amado, cuando es querido, cuando es estimado. Usted ve cómo los niños se acercaban a Jesús y se daban cuenta que los discípulos eran los inapropiados, que no querían que se acercara, ¿verdad? Pero Jesús los recibía y ellos no estaban tan seguros que insistían, ¿no? Y Jesús entonces, ya usted conoce el texto, llama la atención sobre los discípulos y le dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Y curiosamente, el texto bíblico no nos dice que les dio una enseñanza teológica, no, simplemente los abrazó y los besó. ¿Okay? Así que vemos reino de los cielos en expresión de vida, en la expresión del amor de Dios en medio nuestro, ¿no? Así que Jesús, más que hablar, modeló, vivió, practicó. Por eso, cuando miramos la vida de Jesús en su conjunto, su vida, su enseñanza, su muerte, su resurrección, todo eso es una exposición del reino de los cielos que Jesús está haciendo. Ahora, bien interesante, y es lo que le estoy mencionando ahora, el énfasis es la causa y la acción de Dios para entonces dar a conocer a Dios. O sea, más que gastarse en discursos, Jesús se gastaba en práctica. Déjenme darle un ejemplo. En el tiempo de Jesús, muchos de los estudiosos, rabinos, maestros de la época, lo confrontaban como cómo guardar el día del sábado. ¿Okay? Usted no ve que Jesús, ellos le invadían y lo acorralaban para hacerle preguntas, ¿no? Y él daba unas respuestas precisas, concisas, al punto. Pero más que dar discurso acerca de lo que era el día del sábado y discursos extensos, Jesús lo que hacía era practicar la acción y las causas del reino de Dios. Y el ejemplo lo vemos en aquel relato que usted debe de conocer, del hombre con la mano seca.
está en la sinagoga y estaban ya para empezar la actividad ceremonial en la sinagoga, pero era sábado. Y Jesús, como está en esta dimensión del reino, la práctica es bien importante. Más que filosofar en lo malo del pecado y lo bueno de Dios y lo malo que podemos hacer y lo bueno que Dios puede hacer, Jesús lo lleva a la acción. Por eso entonces Jesús no se mueve a iniciar ninguna actividad en la sinagoga sin antes atender la necesidad de este hombre que está con la mano seca. Así que pide que lo coloca en el medio, pide que extienda su mano y lo sana. Y entonces, curiosamente, ahí vemos un choque del reino de los cielos con este tipo de visión, ¿no? Más enfocada en el discurso, en el ritual, en la ceremonia, no en el mover del espíritu, ¿no? Entonces, vemos que empiezan a criticar a Jesús y a cuestionarle por qué está haciendo obra, sanando el día del sábado. Y ya ustedes conocen el relato, ¿no? Ahí es que entonces Jesús afirma y explica que el día está diseñado para hacer el bien, que Él es el Señor del sábado y que el sábado no está en función de, de, de la gente, sino que la gente, o sea, la gente no está en función del sábado, sino que el sábado es para bendición de relación con Dios, ¿no? Entonces empieza a romper fíjese que es la acción de una experiencia de fe que no se mueve en misericordia, compasión. Jesús entonces la mueve desde esa perspectiva. Otro ejemplo que podemos dar de esa acción de Dios, vemos cómo pues fariseos ante el pecador llenaban sus manos de piedra, condenación y muerte. Jesús llenaba sus manos de perdón, de misericordia, de restauración, de salvación, de nuevos comienzos. ¿Ok? Y esa dinámica la vemos en acción, que le daba más fuerza. Cuando Jesús hacía estas cosas en su actuar, en su proceder, cuando entonces daba una frase, pues daba una explicación, agarraba mayor autoridad, porque no hablaba de referencia, hablaba de experiencia. ¿Okay? El reino de los cielos nos invita a experimentar a Dios en la cercanía de Dios para extender ese reino de Dios. ¿Okay? El reino de los cielos, y cuando miramos esto también es sumamente importante, porque cuando pensamos en el reino de los cielos, inmediatamente nos vamos al concepto de la escatología. Y como ustedes saben, el término escatología se refiere al fin de los tiempos. Y el reino de los cielos no está enmarcado en un evento a ocurrir en el futuro escatológico, es una realidad de aquí y ahora. ¿Ok? Y lo digo así para distanciarnos de esa idea escatológica, donde ahí es que se instaura el reino de los cielos y ahí es como que lo vemos por primera vez. No, ahí va a ser la consumación, la manifestación total, máxima de ese reino, pero el reino de los cielos ya está cerca. El reino de los cielos ya está entre nosotros. ¿Ok? Por eso el llamado que Jesús hacía al arrepentimiento, no solo arrepentirnos del mal, es a darnos, y eso ya lo conocemos, pero yo quiero añadir que el arrepentimiento conlleva también a dejar atrás, pero encaminarnos a esa relación de participar activamente con detenimiento y pasión del reino de los cielos. ¿Ok? Así que ese futuro escatológico, como si el reino fuera algo que va a ocurrir, Jesús lo vivió y Jesús tenía un mensaje escatológico y lo encontramos en los evangelios, pero él no circunscribió, amarró el mensaje del reino a algo que va a ocurrir en el futuro y esa es nuestra esperanza de que ocurra. No, es una esperanza y una fe que se vive aquí y ahora, porque el camino al cielo es del cielo
el camino a ese reino y consumación total de ese reino es también el reino de los cielos. ¿Okay? Así que ese reino tampoco compara con ningún sistema del mundo. Es un reino, de hecho, puede ser hasta opuesto. ¿Ok? En un mundo donde la gente quiere tener, tener y tener para querer ser, el reino de los cielos nos enseña a compartir, a dar, al que te pida, dale. El que te, no, en el reino de, en los sistemas del mundo nos enseñan a la venganza, al contraataque. En el reino de los cielos nos enseña a que amemos aún aquel que nos hace mal, al enemigo, ¿no? Este, en el reino, en el mundo, eh, los sistemas del mundo pueden ser injustos. El reino de los cielos provoca la justicia de Dios, una justicia que sana, que libera, que restaura, que conecta, que reconcilia. Así que no compara ese reino de los cielos con estilos eh, actuales, ¿no? Y esto es algo que yo le he dado mucho pensamiento, porque a veces hacemos ministerio con una mentalidad eh, distanciada de lo que es el reino de los cielos. ¿Ok? Y no quiero decir mundana, porque también ese concepto lo abusamos, ¿no? Y pensamos que todo lo terrenal y mundano es mundano y es opuesto a Dios, y para el cristianismo ese no es la postura, ¿ok? En la filosofía griega menospreciaba el cuerpo, menospreciaba el mundo material, porque esa era la filosofía griega, pero para el cristianismo el cuerpo es templo del Espíritu Santo y la creación es un escenario de revelación de Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que cuando nosotros miramos el reino de los cielos y quizás vamos con una mentalidad acá, ¿no? De los sistemas, influenciados por los sistemas actuales, vamos a ministerio y lo primero que estamos pensando es dinero, presupuesto, finanzas y todas esas cosas. Bueno, no estoy invitando a la desorganización, a la no planificación. Lo que quiero es que establezcamos prioridades y nos enfoquemos, porque para Jesús no era tanto de preocupación lo que teníamos que llevar. ¿Eh? De hecho, él le dice, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven... les decía lo que no debían llevar, y nosotros siempre preocupados por lo que tenemos que llevar, ¿no? Porque el ministerio es, desde los reinos del cielo, una absoluta confianza en que Dios va a hacer la provisión, y esa provisión tenemos que ser el mayordomo responsable de cómo la manejamos. Pero es otra perspectiva, confiar en que Dios va a proveer, y que si y no afanarnos por lo que no tenemos para entonces querer hacer ministerio. Este reino de los cielos no posee una localidad, no es un reinado que uno pueda señalar y allí está, o está en tal lugar al norte o al sur del planeta. No, no, no tiene una localidad. El reino de los cielos es predominante la vida de Dios extendida en medio de la humanidad y la fragilidad humana. Así que la vida de Dios nos rodea. No hay una localidad que restrinja. Si pensamos en el pueblo de Israel, yo una vez tenía un profesor de Antiguo Testamento que me sorprendió la forma en que lo hizo, pero entendí su punto. Porque él nos estaba hablando cuando el pueblo de Israel es cautivo y el arca del pacto es capturada y se la llevan, ¿no? Y él decía aleluya por eso. Yo decía, ¿por qué dice aleluya? Por eso, porque el pueblo tenía una noción de que tenía a Dios agarrado para sí y lo tenía en el arca ahí. Y, y no habían entendido que el Dios del Génesis es el Dios de toda la tierra. De hecho, muchos cautivos cayeron en crisis de fe, y Ezequiel fue uno, porque estaba
estaban cautivos, Jerusalén había sido destruido, el templo había sido destruido, todos los materiales y equipos del templo habían sido profanados y destruidos. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Ok? El Salmo 42 dice eso. ¿Por qué te abates, oh alma mía, te turbas dentro de mí? Y el tema del escritor de ese salmo es uno que está en la cautividad. Dice, me acuerdo cuando iba con el pueblo en fiesta. Porque tenían una noción de que Dios estaba en una localidad, habían perdido de vista que Dios llena toda la tierra, que su gloria llena toda la tierra. El reino de los cielos, al puntualizarnos que no está en una localidad, nos conciencia de que Dios llena toda la tierra, toda la tierra. También entonces es interesante mirar, porque estos términos se confunden mucho. El reino de los cielos, lo que es reino de los cielos, lo que es iglesia y lo que es templo. ¿Ok? Y en ese aspecto los confundimos mucho, ¿no? El reino de los cielos es el mensaje, es la práctica de la vida cristiana. La iglesia es la comunidad de fe y el templo es el lugar donde nos congregamos. Todo es valioso, pero mire lo interesante, el reino de los cielos, ese mensaje entendido y practicado le da vida a la iglesia como comunidad. Y, y una iglesia viva que experimenta el reino de los cielos le da vida al lugar donde perseveran, al lugar donde se congregan, que es el templo. ¿Okay? Una iglesia despierta atracción, se vuelve atractiva cuando vive el reino de los cielos. Y en el lugar donde se congregan, se vuelve atractivo cuando vive en el reino de los cielos. Pero se parte del reino de los cielos. El reino es el mensaje, la práctica, la iglesia es la comunidad, el templo es el lugar donde nos congregamos. Y esto hay que hacerlo, la diferencia, a veces la gente dice, voy para la iglesia, o esta es la iglesia, ¿no? Cuando vino el COVID, pues las personas cayeron en crisis porque no podemos participar de la iglesia, ¿no? No podemos asistir al templo, pero de la iglesia seguimos siendo iglesia. Y del reino de los cielos seguimos viviendo y experimentando el reino de los cielos. ¿Ok? Y este concepto, entonces, según lo que hemos venido diciendo, lo podemos entonces contrastar. Cuando entonces decimos la frase reino de los cielos, que es como comúnmente se traduce, pero la intención del texto es hablarnos del reinado de Dios, del reinado de los cielos. O sea, más que darnos una localidad o algo a que aspirar para ver si lo encontramos en el futuro escatológico, no, es que Dios está reinando. Dios está activo, presente, reinando, ¿ok? Y ese reino está, por eso me encanta recordar las palabras de Jesús cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado y en un momento dice, el reino de los cielos entre ustedes está, entre vosotros está, ¿ok? Así que esa noción del reino es un reinado, o sea, ya Dios está reinando. Dios no va a reinar en el fin de los tiempos. Ya Él reina. La victoria la arrebató en el Calvario Cristo Jesús y de siervo pasó a ocupar, de la cruz como siervo pasó a ocupar el trono como rey de reyes y señor de señores. Así que el reino de los cielos reina. Así que es plenitud y un sentido de vida. Y yo añadiría, no lo puse ahí, pero un profundo sentido de vida. La vida no es vida sin Cristo, la vida no agarra sentido sin Cristo. ¿Ok? Y este tema se ha hablado mucho también y se ha escrito mucho de propósitos, ¿no? Y de que las personas tienen propósito y sentido, pero no solamente es propósito para hacer cosas, es propósito también para relación. Así que ese reinado de Dios nos da un sentido de conexión, de un sentido profundo de vida y de relación cercana con Dios para todas las personas. ¿Ok?
Entonces esto está bien, bien genial. Y voy a traerlo de esta manera. Cuando hablamos de una plenitud de vida y un sentido profundo de vida y esta dinámica de relación, ¿ok? Porque a veces hay personas que no encuentran su propósito, pero se han olvidado del mundo de la relación con Dios, ¿ok? Y de con ellos mismos y con los demás. Entonces, ponemos a veces mucha carga de que hermano tiene que descubrir su propósito y su propósito, mientras tanto que con nuestra vida espiritual, ¿no? Vivimos relación. Y en esa relación y en esa cercanía en el reino, a ese Dios que está cercano, entonces ¿qué descubrimos? ¿Cómo lo podemos servir? ¿Cómo lo podemos corresponder? ¿Y cómo podemos corresponderle en amor al Dios que tanto nos ama? Así que esa relación tan cercana con Dios, con un profundo sentido de vida, con una experimentación de vida profunda, yo me doy cuenta cada vez que profundizo esto, que Dios nos diseñó como seres humanos para que seamos seres humanos y que la espiritualidad no es hacernos divinos ni dioses. Eso es lo que creen los mormones, que usted es un humano que va a llegar a ser Dios. No, no. La espiritualidad es hacernos una conexión real con esa humanidad no deformada por el pecado, sino sanada por la presencia de Cristo Jesús. Jesús fue Dios, fue humano. En el mundo de la teología vemos esa doble naturaleza, pero en su humanidad la experimentó toda para enseñarnos a nosotros a ser humanos. Así que entre más nos conectamos con esa humanidad de compasión, de misericordia, de amor, la saturamos con esas cualidades hermosas de la presencia de Dios en nuestra vida, entonces somos espirituales. A veces queremos una espiritualidad de volvernos divinidades o querubines o arcángeles. No, no, no. Yo creo que, de hecho, leí en una ocasión hace mucho tiempo, eh, un autor, me parece que era Jorge León, él decía, traduciendo el texto, cuando dices, cuando Dios decía, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, cuando dice el texto, ¿no? Si fuéramos a traducir el texto más, con todas las connotaciones y las definiciones que recoge, sería, sean tan humanos como Dios es tan Dios. O sea, Dios viene en esa cercanía, en ese darnos sentido, en esa plenitud de vida, en esa relación, a que nosotros experimentemos la naturaleza con la que Dios nos diseñó. Y es el ser humano. Ser seres humanos. Y esa es plenitud de vida. Plenitud de vida. De hecho, tengo tiempo, les voy a comentar algo. He estado estudiando el relato del Nabucodonosor y lo he estado comparando con el endemoniado Gadareno. Y es interesante porque uno está posicionado, uno es el rey, y por eso mencionan su nombre, Nabucodonosor. El otro era alguien del pueblo que ni el nombre menciona, lo llaman mejor por el endemoniado, pero ambos están deshumanizados, ambos pierden la razón, ambos se hacen pedazos. Y no es hasta que se reencuentran, en el caso de Nabucodonosor con el Dios Altísimo, en el caso del endemoniado con el Gadareno, que se humanizan de nuevo. Y entonces lo vemos al Gadareno a los pies de Jesús, símbolo del discipulado, aprendiendo de nuestro Señor. El discipulado debe ser un proceso de profunda conexión con Dios, pero que también nos reconstruya en nuestra humanidad y sensibilidad humana. Entonces el reino de los cielos lo vemos como una experiencia también a descubrir. Está ocurriendo. Como mencionamos, Dios está reinando. Y si Dios está reinando, ya está en medio nuestro, pues están ocurriendo. Él está activo en medio nuestro. Así que nos
toca a ti y a mí descubrir cómo se mueve, ¿no? La palabra, y no me gusta porque Hollywood la ha desvirtuado, pero la palabra real es misterio, ¿no? Es como ese misterio, pero y la gente piensa en misterio y piensa en que hay fantasmas o cosas, no, no es ese sentido, es algo a descubrir, es algo que debe ser revelado, algo que debemos de develar y encontrar, ¿no? Por eso se compara, ¿no? A una perla escondida, ¿no? A ese evento de alegría cuando se descubre, ¿no? Así que el reino de los cielos es una experiencia que está ocurriendo, que independientemente de usted y yo como iglesia, como líderes, como pastores o pastores, estemos sincronizados a él, el reino de los cielos no va a empezar a actuar porque usted y yo nos dimos cuenta, hoy debo de hacer tal o cual cosa. No, no, ya el reino de los cielos está activo. Lo que tenemos que descubrir dónde Dios se está moviendo, dónde Dios está obrando, dónde el Señor está glorificándose. Y nosotros entonces armonizar, no llevarle al Señor nuestros planes de cómo queremos que Él trabaje, es descubrir cómo Él está trabajando. No sentir que Dios no está. A veces pensamos e incluso enseñamos que Dios no está en ciertos lugares. Dios llena la tierra, Él es omnipresente, una de sus cualidades. Así que Dios ve lo que ocurre en la oficina oval allá del presidente, pero también ve lo que ocurre en el callejón, donde hay un hombre quizás retorciéndose porque está buscando una droga, ¿no? Así que Dios sabe lo que es el dolor humano en todas las dimensiones, en todas las estratas. Tú y yo como cristianos tenemos que abrir los ojos y ver dónde Dios se está moviendo. A veces hacemos ministerios por modas. Lo que está de moda lo empezamos a hacer y no por mover del espíritu y lo confundimos. Y tengo que decir esto con mucho respeto, pero tengo que mencionarlo porque quiero que sea un foro de reflexión, ¿no? Pero a veces, si algo acá lo hacen y resultó en que trajo más personas, allá corremos nosotros a hacerlo sin buscar lo que es el mover del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mire, a veces la lógica de Dios no es la lógica nuestra. En la Biblia usted tiene un Felipe que está en una campaña, la gente se está convirtiendo y el Espíritu de Dios dice en la Biblia que lo arrebata y lo lleva al desierto. Y yo pienso que cualquier persona en este tiempo se hubiera frustrado, hubiera empezado a pleitear, Señor, pero si allí se estaba convirtiendo mucha gente, ¿por qué me sacaste de allá y me llevaste a un desierto? Porque Dios quería tratar con el etíope. ¿Ok? Y lo usó para que aquel hombre allí mismo conociera y se encontrara con el reino de los cielos y fuera bautizado. Entonces se da cuenta cómo el ministerio es donde Dios nos mueve. Y me gustó escuchar lo que decía el hermano Neyel. Estoy en una nueva etapa y me moví a Indiana con esa aventura, ese espíritu de aventura que nos movemos aún de localidades sabiendo que el reino de los cielos, lo tenemos que descubrir. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué vamos a hacer ahora en el Señor? ¿Cómo se me redefine el ministerio en este tiempo? Son preguntas importantes para descubrir el reino de los cielos. Está activo, está en marcha y promueve transformación. Esa es una clave para descubrir el reino. Si el reino de los cielos está, hay cambio. Si el reino de los cielos está, hay transformación. No el cambio y la transformación que tú y yo queremos. No el cambio y la transformación que tú y yo diseñamos en nuestra mente. Es el cambio y la transformación que Dios quiere. Es el cambio y la transformación que Dios está provocando desde su reino. La justicia de Dios se manifiesta para quebrar yugos y reconstruir y levantar y sanar y transformar. ¿Ok? Así que el reino de los cielos es dinámico, es, eh, es ese mover del espíritu de manera contundente
de alcanzar y hacerle constatar a la gente que Dios está allí con ellos. Perder de vista el reino de los cielos es el error de vivir superficialmente y distanciado de la vida y de la vida abundante que Dios ofrece. Cuando Jesús hablaba, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús usted lo va a encontrar animando la vida, distanciarnos de todo eso, los pleitos, los celos, las disensiones, las divisiones, todas estas cosas. Eso es como buscar a Jesús en las tumbas vacías. No, no, Jesús, curioso, ¿no? En el momento de la resurrección se le dice a los discípulos, ¿dónde no encontrar a Jesús? Y no encontramos a Jesús en ambientes de sepulcro y de muerte. Encontramos a Jesús promoviendo y animando la vida. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos distanciamos y caemos en este ser muy conservadurismo, ese conservadurismo que nos aleja, que nos distancia, esta santidad, yo cuestiono la santidad que no se acerca, yo cuestiono la santidad que no es relacional. La santidad, la santidad nos mueve al acercamiento. Dios en su santidad se reveló a Moisés y los pecados de Moisés, que era prófugo de la justicia por asesinato, no ensuciaron la santidad de Dios, la santidad de Dios lo transformó. Y a veces levantamos una iglesia y la queremos a proteger una congregación tanto y le damos una noción de santidad que es de aislarse, que es de distanciarse, que es de no acercarse. Yo pienso que la santidad de Dios tiene que llenar toda la tierra, como decía Habacuc, su gloria cubrió los cielos y la tierra fue llena de su alabanza. Entonces, en ese contexto, la iglesia no puede vivir una santidad superficial y distanciada. Es una santidad llena de amor, de misericordia, cargada en amor y en misericordia. Y desde ahí, entonces, darle sentido y sazón, no superficialidad, sino profundidad a la experiencia de fe. Siempre menciono que Jesús usó el texto cuando decían, sean santos porque yo soy santo, lo toma y lo reenfoca, ¿no? Y en lugar de hablar de santidad, habla de misericordia. Y dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, ese es diseño del reino, porque Jesús sabía que los santos sobraban, pero los misericordiosos faltaban. Y en el reino de los cielos los misericordiosos abundan. Los misericordiosos se mueven porque la misericordia toma acción, se acerca al necesitado, no sigue de largo, hace como el samaritano, se detiene y se baja a ver al que está tendido en el suelo para rescatarlo y ayudarlo. Perder de vista el reino de los cielos, no descubrirlos, no darnos cuenta que es como una semilla que está germinando y se está desarrollando, es errar el blanco. Y lo estoy diciendo bonito. Esa es la definición de pecado. ¿Ok? Para Jesús, y léalo con calma, usted se va a dar cuenta que pasar por alto el reino de los cielos es pecado. Es pecado. Perder de vista lo que Dios está haciendo y ser parte, no solo perder de vista, ser parte de ese mover, de esa acción. Es errar al blanco, es fallar el tiro, como cuando se lanza una flecha. Y eso es parte de lo que entonces Jesús está provocando. Jesús quiere que atinemos, que descubramos las parábolas. Yo les invito y siempre que he hablado de este tema exhorto a que hagan un estudio de las parábolas. Miren las parábolas de Jesús, especialmente esas que hablan del reino de los cielos. Y desde ahí entonces comiencen a reflexionar y a descubrir las líneas de reflexión que Jesús daba acerca del reino. En Lucas 11, 1-4 tenemos uno de los escritos del Padre Nuestro, la oración que Jesús le dio a los discípulos.
Y vemos entonces en ese contenido una dirección hacia el reino de los cielos. Interesantemente, y déjenme darle un poquito de trasfondo de esa oración. Fíjese que usted ha leído que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Maestro, enséñanos a orar como Juan el Bautista lo hizo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque la costumbre era que cuando había un rabino o un grupo de discípulos le daba una oración particular para que ellos experimentaran, y de esa manera ellos entonces pudieran identificarse o los podían identificar cuando oraban como del grupo de Juan el Bautista. Pues los discípulos querían lo mismo, querían que Jesús le diera una oración que los identificara como del grupo de Jesús. Entonces ya están haciendo un grupo, ¿no? Ya están como que deformando los objetivos. El reino de los cielos no es para hacer equipos y separarnos de otros. No es para el individualismo ni tampoco para separar a los demás y hacernos exclusivos. El reino de los cielos es abarcador y incluye. Por eso Jesús le dice, ustedes quieren una oración, pues fantástico, Padre nuestro. Así que le rompió el asunto. Si vamos a orar, es Padre nuestro, es Padre de todo, es Padre de todo aquel que invoca su nombre, ¿no? El pan nuestro, no es el mío nada más, ¿no? Entonces ya vemos cómo Jesús comienza a romper. Así que el reino de los cielos nos da una noción de colectividad. El reino de los cielos se vive en comunidad, ¿ok? Se crece en comunidad, transformamos escenarios en comunidad en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces vemos a Lucas 11, 1 al 4, eh, que Jesús nos enseña a pedir y nos dice, vénganos tu reino. Y casi siempre cuando miramos ese texto, como lo leemos con la mentalidad del fin de los tiempos, la mentalidad escatológica, pues estamos pensando que tenemos que orar para que Cristo venga, ¿ok? No, vénganos tu reino aquí ahora. Vénganos tu reino, particípanos de este reino de los cielos, al que vamos en camino a encontrarnos en su plenitud en el tiempo escatológico, pero aquí ahora lo participamos porque Dios reina en medio nuestro, ¿ok? Así que fue una petición sugerida por Jesús a cada uno de nosotros. Así que debemos de aprender a orar para que el reino se manifieste, para captar ese reino, para que seamos instrumentos de ese reino, para que podamos tomar acción en ese reino. Es una oración que es contestada por Dios. No tenga la menor duda que Dios está manifestando su reino. Lo que necesitamos es abrir los ojos y darnos cuenta, así que Él va a contestar esa petición. Y es vivida de manera activa y no pasiva en el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que es una dinámica de vida en un mover del Espíritu. La iglesia de Dios, el movimiento de la iglesia de Dios se llama movimiento porque cree en el mover del Espíritu. Así que el reino de los cielos se capta cuando nos concienciamos que el Espíritu está como en el principio, moviéndose sobre la faz de las aguas. Así está hoy día de igual manera. Y nosotros nos hacemos parte de esa vida en el Espíritu de forma activa, no pasiva. No es como si estuviéramos sentados en una parada de autobús o de tren a ver si llega el autobús que vamos a abordar. No. La vida en Cristo se invade en el Espíritu, el reino de los cielos. Por eso Jesús decía, se arrebata y lo fuerte lo arrebata, porque hay que lanzarse sobre él en la vida en el Espíritu. Y de esa manera, esta oración debe ser retomada en nuestros corazones constantemente. Gracias, Marcos. Y bueno, está abierta, tenemos un tiempo para, creo que este tema trae muchísimas preguntas, así que aprovechemos y podamos, ¿verdad? Tener una actitud reflexiva en cómo implementar todos estos conceptos.
Me gustó mucho, Marcos. No sé si es una pregunta lo que quiero decir, pero sí un comentario y me gustó mucho cómo enfatizaste la parte de la práctica, ¿no es cierto? De la vida en el reino. Y junto con eso, el tema escatológico del hoy y ahora, ¿no? Ujú, Creo que a veces se enfatiza, ¿no? Ese evangelismo como, no voy a decir superficial, pero que no se tienen en cuenta esto de este concepto de vivir en el reino y ujú, de ayudarle a la gente a no solamente que vengan a la iglesia, ¿no? Que obviamente que conozcan al Señor, sino que ayudarlos a, a vivir en el reino, ¿no? No solamente incorporarlos al ujú. reino, sino ayudarlos a caminar en el reino. Me gustó mucho cómo lo presentaste ese tema. Claro. Gracias, Agustín. De hecho, qué bueno que comenta porque me recuerda cuando Jesús fue ascendiendo al cielo, los discípulos se quedan mirando hacia el cielo. Y es curioso que se acercan dos personajes y le dicen los varones Galileos, ¿no? ¿Qué hacen mirando hacia el cielo? ¿Ok? Ese Cristo que se va, de esa misma forma va a llegar. O sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está guardada en su corazón y eso no lo va a detener nada ni nadie. ¿Ok? Pero mientras eso ocurre, nosotros tenemos una tarea. ¿Ok? Quedarnos mirando hacia el cielo, como a veces nos quedamos meramente en la escatología de forma pasiva, mirando y tratando de analizar y saber todos los detalles de cómo va a ser esa segunda venida de Cristo, nos distancia de lo que Dios realmente espera, que vivamos y experimentamos el reino de los cielos aquí y ahora. ¿Ok? Y esa práctica es fundamental y qué bueno que pude llevar ese mensaje a Agustín de enfatizar la práctica, porque es lo básico, es lo básico. Hermanos, buenas tardes. Gracias, hermano Marcos, por compartir el tema. Creo que eh, yo crecí en un ambiente, ¿verdad? Un ambiente donde el reino de los cielos o el reino de Dios, si queremos hablar o definirlo así, eh, se ha abusado, Ujú, porque históricamente el concepto del reino, nosotros sabemos ahora ya el uso que se hizo del reino, del concepto del reino con los teólogos de la liberación. ajá, ajá, Y ahora nosotros criticamos y evaluamos, porque históricamente se ha probado su lado, digamos, o su interpretación equivocada, ¿no? ujú, ujú, Pero por otro lado, también hoy tenemos un tipo de teología que ha permeado las iglesias cristianas evangélicas, ¿no? Que sería el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ujú, En pocas palabras, el concepto del reino se ha politizado ujú, y nos hemos ido a los extremos, ¿no? Porque la realidad es que Jesús no vino a establecer un reino como lo entendemos nosotros, ¿no? De acuerdo a mi criterio político o de acuerdo a mi preferencia política, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que en las iglesias particularmente ha causado mucho, no se dice, pero ese es el trasfondo teológico de las iglesias cuando se habla de la votación, por ejemplo. El candidato que tú votaste, ¿verdad? El trasfondo es teológico, no es político ujú, para el cristiano, es teológico, porque hemos desvirtuado ujú, el énfasis que Jesús trajo de lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Y en ese sentido es algo que tenemos que rescatar en el sentido de no porque esté en la oscuridad, sino porque nosotros mismos lo hemos abusado o lo hemos escondido o lo hemos mal usado en el sentido de a ponerlo de acuerdo a mis preferencias y de acuerdo a mi trasfondo. Y yo voy a ser honesto, yo crecí en un ambiente comunista, entonces yo todo lo miraba, ¿verdad?, desde esa lente, ¿no? Decían, ve, Jesús estuvo con los pobres, ¿no? Entonces, y obviamente, si uno lo ve así, pues me voy a ir con la teología de la liberación.
voy a tener mis preferencias, ¿no? Por otro lado, si he crecido en otro ambiente, mi prejuicio me va a llevar a irme al otro extremo. Entonces, creo que como pastores, como líderes, debemos ser estudiosos, ¿verdad? Del concepto, de la teología, del trasfondo, de tal manera que podamos instruir. Y yo sé que va a haber siempre personas que no van a aceptarlo, ¿no? En el tiempo de Jesús Claro, también las hubo, ¿no? Entonces, sí. nosotros debemos hacer el énfasis en, como tú lo hiciste, ¿no? En presentar la relación de Dios con las personas. Ujú, Y no el trasfondo, ujú, y no la preferencia, y no mi concepto personal que yo tengo, sino lo que realmente Jesús estableció. Y si nosotros somos claros, va a seguir habiendo eso. Acabo de leer un libro que se llama eh, The Violent Taken by Force. Y es interesante, no voy a discutirlo aquí el libro, solamente lo que quiero decir es toda esa teología de dominion, ujú, kingdom, etcétera, ¿no? Y yo ujú. creo que ha afectado a la iglesia evangélica Mm, de una manera importante, yo creo, ¿no? Y nos ha desviado de lo que es la naturaleza, el concepto de lo que es el reino de Dios. ujú. De hecho, Munguía, y gracias por tu comentario, y quiero reaccionar en dos aspectos. Esto mismo se ha hecho un énfasis en un reino, pero un reino posicionado, un reino que agarra poder, ¿no? Y yo pienso que se está mirando el reino de forma mundana, el reino, no, el reino de los cielos, el mayor es el que se humilla, ¿ok? O sea, por eso les dije, no se compara a sistema ninguno acá, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos, sabemos, históricamente hemos visto países con gobiernos democráticos, gobiernos comunistas, gobiernos socialistas, todos como yo decimos acá en Puerto Rico, con sus verrugas y arrugas, con sus desastres, porque nos damos cuenta que no se trata del ideal, los ideales todos son buenos, es la práctica, es la práctica. Y yo creo que cuando el Evangelio se levanta a dar dirección, es para dar dirección, más allá de una preferencia política, es dar dirección de cómo manejamos el poder cuando tenemos el poder, esas estructuras de poder, que siempre pensamos en la política, pero por ejemplo, la vida familiar, ¿cómo manejamos la autoridad y el poder en la vida familiar? Somos acogedores a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, nietas, o nos imponemos porque pues simplemente yo soy el padre o yo soy el abuelo o yo soy tu tío y yo te digo. Entonces, vemos cómo Jesús lo que quiere es sanar todas esas relaciones desde la perspectiva del reino para que entonces podamos vivir con más compasión, con más misericordia, con más bondad, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? Han habido teologías a través de la historia, todas tienen sus aportes, todas tienen también sus fragilidades y debilidades, como todo, ¿no? No hay unas verdades absolutas, completas, pero yo creo que sí asomarnos, hacer este ejercicio, mirar qué Jesús hacía, qué no hacía, qué fomentaba, nos da mucha dirección en términos de la práctica cristiana y la transformación entonces de individuos, familias y comunidades completas. Y yo pienso que eso sí es agenda de iglesia, agenda del evangelio, agenda del rey. Hermana Melvin, tiene la mano. Buenas noches. Ha sido, verdad, un placer escuchar esto y me viene a la mente algo que dijo en la presentación, ¿verdad? Y que lo hemos mencionado ahora mismo. Es práctica versus enseñanza o tal vez las leyes, ¿verdad? Establecidas en la época de Jesús. Y ahí me pongo a pensar en el absolutismo que a veces, ¿verdad? Asumen o asumimos muchas veces como iglesia o como comunidad y establecemos unos absolutos que hacen daño en el nombre de Dios. Y yo creo que tenemos que estar muy pendientes a eso, ¿verdad? Porque Jesús vino a lo contrario. Jesús vino a la acción
dejó las letras al lado, él empezó a demostrar directamente la misericordia. Y en un momento tan que estamos viviendo, ¿verdad? Tan politizado, donde vemos una polarización en nuestra sociedad, yo creo que debemos reflexionar como iglesia, ¿verdad? ¿Qué Jesús quiere en esto? ¿Qué Jesús quiere cuando se montan estos absolutos que tal vez es contrario a lo que Jesús haría, ¿verdad? Y yo creo que es un momento de reflexionar. Me gustó mucho la parte del el reino, el misterio, ¿verdad? En el reino, porque a veces hablamos y no queremos ni contestar preguntas cuando alguien dice algo que nos asusta, ¿verdad? Ah, es que no te lo puedo contestar porque es un misterio. Vuelvo a lo mismo, nada aquí es absoluto, pero el misterio no es el misterio de que no podemos contestar nada, es qué hay ahí para descubrir. Y eso me estuvo tan bonito, ¿verdad? Porque esa relación del reino es misteriosa porque hay tanto por descubrir, ¿verdad? Y es cómo nos vamos a enfocar, cómo nos vamos a canalizar con el pensamiento de Cristo para hacer lo que Él quiera. Yo creo que la iglesia tiene que hacer en estos días mucha reflexión. Así que gracias por toda esta enseñanza. Gracias, hermano. Y algo, reacciono también, es que me gusta estos foros porque me ponen a pensar más. Fíjate que es una práctica, estamos invitados en el reino de los cielos a la práctica, a la acción, porque pues lo contrario obvio es ser pasivo, pero también puede también refinar la práctica y la acción, porque a veces tenemos práctica y acción, ¿no? Los religiosos de la época de Jesús tenían mucha práctica y acción, pero contraria a la que práctica que Jesús quería, ¿no? Tanto que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Así que la reflexión en el reino de los cielos es: estoy muy pasivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué estoy haciendo? Si lo estoy haciendo correcto, si lo debo refinar, si lo debo modificar, cambiar. Y eso es lo que provoca el reino de los cielos. Vamos a decirlo de esta manera: una práctica correcta, una práctica sana, una práctica relacional con Dios. Creo que el discipulado en la persona y el mensaje de Jesús debería ser nuestro centro, y no enfocarnos en programas, sino, ¿verdad?, en esto que estamos reflexionando hoy. A veces entendemos que el discipulado son programas o módulos, o los 4 pasos para, y es mucho más que eso. Creo que el reflexionar en esto nos bendice en esta noche. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bueno, pues sin más, Marcos, gracias porque siempre estás disponible, siempre Placer estás. servirle, bendiciones. Amén, amén. De verdad que ha sido una gran bendición, hermanos, y nos vemos en un próximo Virtual Cluster Institute y seguimos conectados por ahí a través de las redes sociales y nuestros emails. Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Chao, chao. Adiós, muchas gracias. Adiós.